Sucesiones y series, capítulo 19. El origen de una sucesión. El primer caso que registra el uso de una suma infinita de términos de una sucesión se remonta hasta la antigua Grecia, con Arquímedes, quien probablemente usó este tipo de ideas para determinar el área encerrada bajo el arco de una parábola. Otras ideas relacionadas con el uso de series y sucesiones para la representación de determinadas funciones se concibieron en India durante el siglo XIV, época en que se destaca el trabajo de Madhava. Continuamos. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado de elementos que pueden ser números, letras o figuras, o una combinación de las anteriores. Estos elementos se caracterizan por seguir una regla de formación, y lo que buscaremos en cada uno de los ejercicios es encontrar esa regla de formación. Por ejemplo, tenemos ahí 3, 7, 15, 31, 63, ¿no? Luego tenemos D, I, E, G, F, E, G. Lo que tenemos que hacer es encontrar el patrón, ¿no? O la ley, regla de formación. También tenemos figuras que forman una sucesión. Sucesiones numéricas. Una sucesión numérica es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y cuyo recorrido está incluido en el conjunto de los números reales. Aunque una sucesión es una función, usualmente representaremos las sucesiones con notación de subíndice en vez de notación funcional, como se observa en el esquema, ¿no? A sub n entre llaves, que genera los elementos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. Es decir, una sucesión va a tener una fórmula, una regla de correspondencia, y que reemplazando para n números naturales, para valores naturales, se generan los términos de esa sucesión. Por eso es que el dominio viene a ser el conjunto de los números naturales y el resultado un número racional, como vemos acá. Para n igual a 1 genera a sub 1, para n igual a 2, a sub 2 y así sucesivamente genera los términos de la sucesión numérica, donde a sub 1, a sub 2 y así son los términos de la sucesión. Los índices nos indican la ubicación de los términos y a sub n es el enésimo término de dicha sucesión. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos la sucesión n por n más 1, es la sucesión que cada número natural n se asocia al resultado n por n más 1. Es decir, cuando n vale 1, se produce el término 1 por 2. Cuando n vale 2, se genera el término 2 por 3. Y así sucesivamente. Cuando la sucesión sea de la forma 2n, para n igual a 1, se genera 2, para n igual a 2, 4 y así sucesivamente. Como vemos, son los números pares. Cuando la sucesión tenga la forma 2n menos 1, para n igual a 1 sale 1, para n igual a 2 sale 3, y el siguiente n igual a 3 sale 5 y así sucesivamente. Como vemos, se trata de los números impares, ¿no? Métodos de representación de las sucesiones. Estudiaremos tres métodos: el método analítico, el método recurrente y el método descriptivo. Método analítico, cuando se tiene el término general de la sucesión. Entonces, cuando tenemos el término general de la sucesión, reemplazando para n igual a 1, 2, 3, 4 y así, vamos generando los términos de la sucesión como se ve en los ejemplos de la tabla. Método recurrente, cuando se define el primer término a sub 1 junto con una regla para obtener cualquier término a sub n más 1 a partir del anterior a sub n, cuando n es mayor o igual a 1. Por ejemplo, ¿no? Calcule la suma de los 6 primeros términos, te piden, donde a sub 1 vale 3 y a sub n más 1 es el doble de a sub n.
para n mayor o igual a 1. Entonces, reemplazando para n igual a 1, sale 3, reemplazando sale el doble del anterior, el doble del anterior, y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos calcular los 6 primeros términos, ¿no? Método descriptivo. Cuando se indica la característica de sus términos o se presentan los primeros términos de la sucesión. Entonces, al tener los primeros términos, podemos llegar a deducir qué forma tienen los términos. En este caso, los términos 5, 25, 125 y así sucesivamente son potencia de 5. En el segundo caso, 2, 6, 18, 54. A partir del segundo término es el triple del anterior, ¿no? Entonces hay una regla de correspondencia. Sucesiones polinomiales. Son aquellas sucesiones cuyo término enésimo, a sub n, está expresado mediante un polinomio en n. Es decir, es un polinomio en n. Pero nosotros estudiaremos cuando la potencia sea k igual a 1 y k igual a 2, nada más, ¿ya? Esos dos casos. Tenemos ahí un primer polinomio, 4, 7, 10, 13, que es un polinomio lineal, cuando k es 1. El siguiente polinomio, 2, 6, 12, 20, es un polinomio, en este caso, cuadrático. Al desarrollar sale n cuadrado más n. Sucesión de polinomiales de primer orden. Es toda sucesión de primer orden o progresión aritmética, cuyo término enésimo a sub n está expresado mediante un polinomio de la forma lineal, ¿no? Donde a y b son constantes racionales, o sea, tiene la libertad de tomar un valor racional, al cual esta expresión se le llama polinomio lineal. Tenemos ahí un ejemplo donde el polinomio tendría la forma 3n menos 1. La siguiente donde el polinomio tiene la forma 2n. El siguiente donde el polinomio tiene la forma 5n más 3. En general, una progresión aritmética o sucesión de primer orden se va a encontrar ordenado de la siguiente manera. Al hacer la diferencia entre sus términos, va a tener un valor constante, al cual se le llama razón de la progresión aritmética. Entonces se puede encontrar una regla de recurrencia sumamente fácil. El segundo término a sub 2 es el primero más una vez r, el tercer término es a sub 1 más 2 veces r y así, hasta encontrar que el término enésimo sería a sub 1 más n menos 1 veces r. Y muy interesante esta obtención de este término general, con el cual vamos a decir lo siguiente. El término a sub n es igual al término a sub 1 más n menos 1 por la razón, lo cual se llama la fórmula recurrente, donde a sub 1 es el primer término, r es la razón, a sub n el enésimo término, y n el número de términos. Justamente de esta misma relación se puede despejar y calcular n, que nos indica el número de términos, y se obtiene la siguiente relación. N va a ser el último menos el primero entre la razón más 1. De esa manera calcularemos cuántos términos tiene una progresión aritmética. O también se puede calcular como el último menos el anterior al primero entre la razón. A sub 0 se llama justamente anterior al primero. Muy bien. Ahí tenemos ejemplos donde podemos calcular el número de términos, 8, 5, 8, 11, 14 hasta 179, la razón vale 3 y se puede calcular que tiene 59 términos. El siguiente que va 1, 7 más 1, 8 más 1, 9 de razón 1, en forma práctica se obtiene como el último, 125 menos el anterior, el primero que es 6 y listo, ¿no? Nos sale 119. Aplicación número 1 que desarrollaremos en clase, ¿no? Aplicación número 2, que también. Aplicación 3, también en clase.
Pasamos a lo que es la cantidad de cifras de una sucesión natural. Una sucesión natural viene a estar formada de la siguiente manera: 1, 2, 3, hasta un último término. Esta sucesión la podemos escribir en cualquier base. Suponiendo que el último término está en base n, entonces la cantidad de términos se va a calcular de la siguiente manera. Para calcular justamente esa cantidad de términos, es importante que usted se fije, observe el último término cuánta cifra tiene. Si el último término tiene k cifras, entonces la cantidad de cifras que se ha utilizado se calculará mediante la siguiente relación matemática. El último término más 1 por k menos 1, 1, 1, k cifras 1. Haciendo las operaciones, pasando todo a base 10, encontramos la cantidad de cifras. Por ejemplo, si estamos en base 10 y queremos saber cuántas cifras se ha utilizado desde 1 hasta 187, como 187 tiene 3 cifras, k vale 3, aplicamos la relación matemática y nos resulta 453 cifras. Tener en cuenta que para aplicar esto, la sucesión natural debe comenzar de 1 consecutivamente hasta un último término natural cualquiera. Aplicación número 4, que vamos a ver en clase: sucesiones polinomiales de segundo orden. Es toda sucesión cuyo término enésimo a sub n está expresada mediante un polinomio de segundo grado, de la forma siguiente: a por n al cuadrado más b por n más c, donde a, b y c son números racionales. También llamada a esta expresión sucesión cuadrática. Por ejemplo, si tenemos acá 2, 7, 16, 29, vamos a ver que es una sucesión cuadrática cuya forma es 2n cuadrado menos n más 1. Si tenemos 2, 6, 12, 20, es una sucesión cuadrática cuya forma es n cuadrado más n. En general, una sucesión cuadrática se va a encontrar la razón al hacer la segunda diferencia. En la primera diferencia vamos a encontrar valores diferentes, y al hacer la segunda diferencia vamos a encontrar una razón constante. Entonces, haciendo estos agregados nos permite encontrar A, B y C, las constantes A, B y C. A, como B, se calcula como R entre 2, B se calcula como B sub 0 menos R medios, y C se calcula como A sub 0. Según el esquema, ahí tenemos A sub 0. Nota, también se puede utilizar el número combinatorio, como estamos apreciando ahí. El término A sub n va a ser igual a sub 1 por combinaciones de n-1 en 0, más d1 por combinaciones de n-1 en 1, más r por combinatorio de n-1 en 2, y así sucesivamente. Es otra manera de encontrar el término A sub n. Aplicación 5, donde explicaremos en pizarra. Sucesión geométrica. Es una sucesión ordenada en la cual el primer término y la razón son diferentes de 0, y cada término a partir del segundo se obtiene multiplicando el anterior por un valor variable o constante. Si la razón es constante, se denominará progresión geométrica. O sea, sucesión geométrica es en general: la primera razón puede ser diferente, la segunda puede ser constante, y así sucesivamente. Pero si en la primera vez la razón sale constante, se dice que es una progresión geométrica. Como vemos acá, el término 1 por q sale el término 2 multiplicado por q, el término 3 y así. Donde q es la razón. Entonces el término n se puede obtener como el término 1 multiplicado por q elevado a la n-1. Tenemos ahí un ejemplo, 2, 3 ejemplos donde podemos aprovechar esa aplicación. Pasamos a lo que son las series. ¿Qué cosa es una serie?
En matemática, una serie es la generalización de la noción de una suma aplicada a los términos de una sucesión matemática. Informalmente, el resultado de sumar los términos se llama serie, ¿no? Ahora, esta sumatoria se puede abreviar usando el símbolo sumatorio o sumatorio, como se aprecia en el esquema. La sumatoria de A sub n, de n igual a 1 hasta n, será igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta a sub n, justamente. Serie lineal o aritmética. Una serie se llama lineal o aritmética, ¿no? Viene a ser eso, la generalización de la suma aplicada a los términos de una progresión aritmética. Entonces, a eso se llama serie lineal o aritmética. Por ejemplo, 20 más 22, 24, 26, la razón es 2, es una progresión aritmética y a esa suma se llama serie aritmética. Tenemos dos ejemplos más de series aritméticas. En general, la serie aritmética viene a ser, como hemos definido, la sumatoria de los términos de una progresión aritmética, donde la suma de todos esos términos se calcula como el último más el primer término sobre 2 por el número de términos. ¿Ya? Eso es fácil de demostrar porque en una progresión aritmética la suma de los términos equidistantes son iguales. Por lo tanto, esa suma, que son iguales, se multiplica por la cantidad de parejas, que es n medios, y así se demuestra su forma. Observaciones. En toda PA de un número impar de términos, siempre se cumple que existe un único término central, cuyo valor es la semisuma de dos términos equidistantes. O sea, el término central se puede encontrar en una progresión aritmética de una cantidad de términos impares como la semisuma de términos equidistantes. Es muy importante eso en el análisis de problemas. Se cumple también que la suma de los términos equidistantes de una serie aritmética son iguales, como hemos dicho en el cálculo de la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces aquí los términos equidistantes van a ser iguales. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos una aplicación ahí. Para una sucesión de segundo orden, la suma viene a calcularse mediante un número combinatorio, ¿no? Es una forma de trabajar, ¿ya? Entonces la suma de una sucesión de segundo orden se consigue usando el número combinatorio. Es una aplicación muy práctica. Como vemos el ejemplo, al aplicar encontramos que la sumatoria nos sale 5.460. Vemos una aplicación 7 que vamos a ver en clase. Vamos a ver una serie geométrica. Una serie geométrica de razón Q viene a ser pues la suma de los términos de una progresión geométrica, donde esa suma se obtiene de la siguiente manera. El término 1 por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Cuando la razón de una serie geométrica es mayor que 0 pero menor que 1, cada vez los términos van siendo más pequeños. Entonces, este tipo de serie geométrica se le llama una suma límite. Y la suma límite se obtiene como el término 1 entre 1 menos la razón. Tenemos ahí un ejemplo que vamos a desarrollar en clase. Pasamos a la práctica. Problema 1. Dada la siguiente progresión aritmética, nos pide hallar el 20º término. Entonces lo que hacemos, como estos términos son numerales en base 7, vamos a hacer la resta de el segundo con respecto al primero. En este caso, al hacer la resta sale el numeral 1, 0 en base 7, que es 7 pasando a base 10. El tercero menos el segundo sale el numeral A menos 3, 0 en base 7.
Como es una progresión aritmética, la razón debe ser la misma. Igualando esos dos resultados, efectuando, encontramos que A vale 4. Una vez que encontramos que A vale 4, podemos encontrar el vigésimo término, ¿no? El vigésimo término viene a encontrarse con la fórmula general A sub k igual A sub 1 más k menos 1 por la razón. Al reemplazar el primer término, que sería 1, 4 en base 7 más 20 menos 1, 19 por la razón, que vale 7, pasando todo a base 10, encontramos que el término que está en la posición 20 sería 144. Problema 2. Calcula el número de términos de la siguiente secuencia y al final nos dice que es una progresión aritmética. Entonces cada término, para aprovechar y calcular primero la base n que no conocemos, llevamos cada término a base 10. Entonces el primer término pasando a base 10 sale n cuadrado más 4n más 7, y así el segundo n cuadrado más 6n, el tercero n cuadrado más 7n más 5, y el último término, que es 305 en base n, sale 3n cuadrado más 5. Evaluando el primero, el segundo y el tercero, entre el segundo y el primero haciendo la resta, la razón me sale 2n menos 7. Entre el tercero y el segundo, la razón me sale n más 5. Como es una progresión aritmética, la razón debe ser la misma, por lo tanto, igualamos 2n menos 7 con n más 5, efectuamos la operación y encontramos que n vale 12. Reemplazando en los términos que están en base 10, encontramos que el primer término es 199, el segundo 216 y el último 437. La razón es 17, por lo tanto podemos averiguar cuántos términos tiene. El número de términos será el último menos el primero entre la razón más 1. Es una forma de calcular, como hemos indicado, que al efectuar nos sale 15 términos. Respuesta al problema 15. 3. Dadas las siguientes progresiones aritméticas, ¿cuántos términos comunes de dos cifras tienen? Entonces, vamos a analizar la primera progresión aritmética y vamos a encontrar su regla de correspondencia. Se calcula en forma práctica así. Como va aumentando de 3 en 3, la regla de correspondencia o término enésimo en forma práctica es así: 3 por n más el anterior al primero, que es 5. La segunda secuencia avanza de 4 en 4, por lo tanto el término general será 4m, cambiemos de variable, 4m más el anterior al primero, que es 3. Ahora, trabajando con respecto a n, en realidad cualquiera de los puede ser, pero trabajando con respecto a n, para que sea de dos cifras, ese término general 3n más 5 debe ser menor que 100, al efectuar n es menor que 31. Como queremos buscar términos que se repiten en ambas progresiones, entonces vamos a igualar ambas formas generales. an igual a am. Entonces 3n más 5 igual a 4m más 3, efectuamos y llegamos a la conclusión que 4m será igual a 3n más 2. Para que se dé aquí una solución entera, n tiene que ser par, ¿no? Usando la multiplicidad, concluimos que n es par. Y encontrando los valores pares de n menores que 31, encontramos que se encuentran 8 parejas. ¿Y cómo se encuentran las parejas? En esta igualdad, donde tenemos 3n más 2, reemplazamos. ¿Ya? Para n igual a 2, m vale 4. Para n igual a 4, no hay solución entera para m. Para n igual a 6, m vale 5. Y así se va encontrando. El último valor de n es 30. Para n igual a 30, m sale 23. Entonces encontramos 8 parejas soluciones, que es la respuesta de nuestra pregunta. Existen 8 términos comunes de dos cifras. Respuesta 8. 4. Calcular a MAE más C, tenemos una secuencia de términos que son numerales y que me dice que es una progresión aritmética y que tiene 73 términos.
Con el segundo y el primero, haciendo el resta, descomponiendo polinómicamente y efectuando, encontramos que la razón va a tener la forma 10c menos a. Ahora utilicemos que el término 73 sería el último término, por lo tanto el término 73 sería igual al primero más 72 veces la razón. Reemplazando el término 73avo, que es A0b, el primer término, que es B0a, que es igual a 72 veces la razón, que es 10 menos c, 10c menos a. Al efectuar la descomposición polinómica y operar convenientemente, encontramos que nos queda como ecuación reducida al final 19 veces a igual a 80 veces c más 11. Haciendo la multiplicidad demostramos que a debería tomar 9 y en ese momento c tomaría 2 y b 1. Esa tripleta es la que establece la igualdad. Por lo tanto, la suma de a más b más c sería 9 más 1 más 2, lo cual sería 12. Respuesta del problema. 5. En la siguiente progresión aritmética, nos da una progresión aritmética, desde AB hasta 80, la cantidad de términos la llamamos n, y por dato del problema, desde 87 hasta c de 0 tiene el triple del anterior grupo, entonces 3n, n y 3n, eso por dato del problema. Ahora, la razón la encontramos en los dos términos que están centrales. 87 menos 80, la razón vale 7. Muy bien, ahora vamos a aprovechar y calcular para relacionar el problema el número de términos que vale 3n y el número de términos que vale n. El número de términos que en total es 3n se calculará como el último menos el primero entre la razón más 1, igual a 3n. Resolviendo eso, efectuando, despejamos y llegamos a la conclusión que el numeral c de 0 menos 80 es igual a 21 veces n. En esa ecuación podemos encontrar que para que esa ecuación tenga respuesta, n tiene que ser un múltiplo de 10, que podría ser 10, 20, 30. Veamos con cuál de esos valores cumplen la condición del problema. También despejando los n términos, sería 80 menos AB entre 7 más 1 igual a n. Operando y despejando, llegamos a la ecuación final que 87 menos AB es 7n. Evaluando la primera solución para n igual a 10, justamente esa es la que cumple la condición. Reemplazando entonces n igual a 10 y verificando que se cumpla, en la primera ecuación c de 0 menos 80 para n igual a 10 sería pues c de 0 menos 80 igual a 21 por 10, 210, y llegamos a la conclusión que c de 0 sería 290. Y reemplazando en la última expresión 87 menos AB igual a 7n para n igual a 10, encontramos que AB vale 17. Reemplazando en la progresión aritmética, el primer grupo va a tener 10 términos, justamente, y el último grupo 30 términos. Se puede verificar. Entonces, n igual a 10 es el valor que cumple dicha condición. Y donde podemos reconocer que A sería 1, B sería 7, C sería 2 y D sería 9. Por lo tanto, la suma de A más B más C más D resulta ser 19. Respuesta del problema. Pregunta 6. Dice, considera un folleto formato medio oficio elaborado con papel tamaño oficio. Es decir, doblando una hoja de oficio encontramos las dos páginas que forman este folleto, ¿no? Doblando cada hoja oficio. En una de las hojas encontramos los números 35, 36, 799 y 800. Evaluando esa forma, podemos apreciar de que como es una hoja central, a su izquierda la cantidad de hojas será igual y a la derecha de 800 también igual. Es decir, a la izquierda de 35 habrá 34 términos y a la derecha de 800 también debe haber 34 términos.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el último término que estaría escrito sería 834. Y con ello podemos calcular cuántas cifras se utilizará en todo el folleto, en la enumeración de las páginas. Aplicando la relación cantidad de cifras, sería 834 más 1 por 3, porque 834 tiene 3 cifras, menos 1, 1, 1. Efectuando los cálculos me da 2394 cifras. Esa es la respuesta del problema. Pasamos a la pregunta 7. Muy parecido es el problema. De un libro se arrancan 120 páginas centrales, observándose que en la numeración de las páginas arrancadas se usaron 285 tipos de imprenta, es decir, 285 cifras. ¿Cuántos tipos se usan en las hojas que quedan? Si hacemos el esquema y representamos la parte central con X página de 2 cifras e Y página de 3 cifras, resolviendo los datos que nos da el problema, X más Y sería 120 páginas y la cantidad de cifras se obtiene 2 veces X más 3 veces Y, 285 cifras. Resolviendo ese par de ecuaciones, demostramos que Y vale 45 y X 75. Entonces, haciendo el cálculo desde A, según el gráfico, desde A hasta 99, debe haber 75 términos. Y la cantidad de términos sería, ¿no?, el último menos el primero más 1, lo cual debe ser 75. Resolviendo nos sale a 25. Si el término A es 25, a su izquierda habrá 24 términos. Ahora, como I vale 75, de 100, que es el primer término de 3 cifras, hasta el número B que hemos simbolizado en la serie, debe haber 45 términos. Aprovechando ahí, ¿no?, que conocemos el número de términos, sería B menos 100 más 1, 45 términos. Resolviendo, B nos sale 144. Y como debe tener también igual términos a la izquierda y a la derecha, porque recuerda que son las 120 páginas centrales, si a la izquierda tenemos 24 términos, a la derecha de B también debe haber 24 términos. Como B vale 144, el siguiente sería 145. De 145 hasta N debe haber 24 términos. Nuevamente aprovechamos el número de términos. Ahí N menos 145 más 1 debe dar 24 términos. N sería 168. Podemos calcular entonces, como el último número es 168, calculemos el total de cifras utilizadas, que sería 168 más 1 por 3, porque 168 tiene 3 cifras, menos 1, 1, 1. Al efectuar me sale 396 cifras que se ha utilizado. Pero a mí me dicen cuántos tipos se han empleado en las hojas que quedan. 396 es el total de cifras, y como se ha arrancado las 120 páginas que tiene 285 cifras, haciendo la resta, 396 menos 285, en las páginas que quedan solamente se ha usado 111 cifras. Respuesta al problema. Problema 8. La suma de 13 números impares consecutivos está comprendida entre 430 y 480. Si el término central es el numeral AB, calcule el valor de la sumatoria 1 más 2 más 3 hasta AB. Representando en forma, digamos, adecuada, conveniente, los 13 números impares, colocando al centro X, hacia la derecha X más 2, X más 4, hasta X más 12, y a la izquierda de X, X menos 2, X menos 4, y así hasta X menos 12, es decir, 6 términos a la izquierda y 6 términos a la derecha, más el término central, tendría los 13 términos. Al momento de efectuar la suma, en esta forma conveniente que hemos expresado, se va a ir cancelando el menos 12 con el 12, el menos 4 con el 4, el menos 2 con el 2,
y la suma va a ser igual a 13 veces x. No se olvide que el término central que hemos escrito como x es el numeral AB. Por lo tanto, la suma sería 13 veces AB. Pero la suma, dice el problema, que está comprendida entre 430 y 480. Reemplazando la suma que vale 13 veces AB, resolviendo esa inecuación, dividiendo todo entre 13, tenemos que el numeral AB sería mayor que 33,07 y menor que 36,9. Como AB es un número impar, el valor impar en ese intervalo es 35. AB vale 35. Por lo tanto, podemos encontrar la sumatoria desde 1 más 3 hasta 35. N por N más 1 sobre 2. Efectuando el cálculo, nos sale 630. Esa es la respuesta al problema. Problema 9. Dice, para enumerar un libro en base 7, se han utilizado 34 tipos de imprenta más que si se enumerara en base 9. Entonces, haciendo la diferencia entre la cantidad de cifras que se utiliza en base 7 y en base 9, nos debe dar 34. Entonces, suponemos que en base 10 se escribe 1, 2, 3 hasta n en base 10, y esa misma secuencia en base 7, el último término lo escribimos en base 7. Supongamos que ahí ese último término tenga k cifras, entonces la cantidad de cifras de esta secuencia sería a en base 7 más 1 por k menos 1, 1, 1 en base 7. Pero le vamos a hacer el cambio que a en base 7 es n. Entonces, reemplazando en base 10, en vez de a en base 7 por n, tenemos una ecuación, la llamamos ecuación 1. La cantidad de cifras en base 9 sería, pues, cambiando el último término, escribiéndolo en base 9. Suponemos que ahí tiene m cifras. La cantidad de cifras sería b en base 9 más 1 por m menos 1, 1, 1, m cifras. También hacemos el cambio que el último término b en base 9 lo cambiamos por n en base 10. Y tenemos la ecuación 2. Haciendo la diferencia entre ambas cantidades, asumiendo la posibilidad que k vale 3 y m vale 2, para que tenga sentido la diferencia, encontramos que n vale 80. N vale 80. ¿Correcto? Y confirmamos que 80 en base 7 me sale A, que sería 142 en base 7, y que B, que está en base 9, es 87 en base 9. ¿Está bien? Entonces, con eso confirmamos que realmente tiene 3 cifras y 2 cifras. Por lo tanto, a nosotros nos han preguntado cuántas páginas tiene el libro. Obviamente en base 10 y nos ha salido 80. Esa es la respuesta de nuestra pregunta. El libro tendrá 80 páginas. Respuesta del problema, pasamos a la pregunta 10. Se sabe que el término general de una sucesión de segundo orden, 3n cuadrado más 5n, esa es la forma general, dice, encuentre la forma general de la suma de los k primeros términos. Para encontrar la respuesta a ese término general, le vamos a aplicar la sumatoria o el sumatorio. Entonces, aplicando la regla correspondiente, ¿no? Como estamos apreciando en el esquema, pasa a desarrollarse 3 veces la sumatoria de n igual a 1 hasta k de n cuadrado, más 5 veces la sumatoria de n igual a 1 de k de n, y al efectuar la sumatoria respectiva, la primera es la suma de cuadráticos multiplicado por 3 y la segunda de números naturales multiplicado por 5, encontramos la expresión siguiente, que homogenizando, efectuando, tenemos que nos sale finalmente k por k más 1 por k más 3, la cual es la forma general que nos representa la suma de los k primeros términos, el cual es nuestra respuesta. ¿Ok? Pregunta 11. Nos dan pues una serie
donde Sn es igual a 34, 36, 38, 40 de n sumados. Y me piden cuánto vale S1 más S2, S3, S4, S32. Entonces, analizando de esta manera, S1 representa un solo término, S2 los dos primeros términos que sumando dan 70, S3 la suma de los tres primeros términos que da 108, S4 la suma de los cuatro primeros términos que sale 148 y así sucesivamente. Vamos a colocar los primeros términos que son 34, 70, 108, 148 y aplicarle la serie de segundo orden. Notamos que justamente de segundo orden, al hacer la segunda diferencia sale 2, 2, 2, 2 y aplicando la fórmula con combinatorias encontramos, ¿no?, lo siguiente, ¿no? Resolviendo sería la sumatoria 34 veces combinatoria de 32 en 1, más 36 veces combinatoria de 32 en 2, más 2 veces combinatoria de 32 en 3. Desarrollando los números combinatorios, el primer término sale 1088, el siguiente sale 17.856 y el tercero 9.920. Y al sumar tenemos el resultado que nos sale 28.864. Como pregunta del problema es ¿cuánto es la suma de las cifras? 2 más 8 más 8 más 6 más 4 nos da 28. Respuesta del problema. Pregunta 12. Tenemos una serie donde son fracciones. Me pide efectuar la serie para los 10 primeros sumados. Hacemos un artificio de multiplicar por 6 a la igualdad que tenemos S igual, multiplicamos por 6 y también a la derecha por 6. Hacemos la reducción de la mitad de 6 con respecto a 4, 6 con respecto a 10 y así. Y tenemos 3 entre 2 por 5, 3 entre 5 por 8, 3 entre 8 por 11, 3 entre 11 por 14. Notamos que de 2 a 5 avanza en 3 unidades, de 5 a 8 en 3 unidades, de 8 a 11 en 3 unidades, de 11 a 14 en 8 unidades. Entonces aplicamos la regla telescópica. Podemos inducir, como son 10 términos, que los dos últimos términos del último denominador son 29 por 32. Podemos deducir tomando en cuenta de 2 a 5, 2, 5, 8, 11 y así. Muy bien, de esa manera completamos el último término. Aquí se aplica la ley telescópica, porque estos términos se van a desdoblar en dos. Un medio menos un quinto. El siguiente, un quinto menos un octavo. Y así, el último término como un 29avo menos un 38avo. Entonces van cancelando ahí menos un quinto con un quinto, menos un octavo con un octavo y así. Entonces 6 veces S va a ser igual a 1 entre 2, es decir, un medio, menos 1 sobre 32. Que al efectuar el cálculo y desarrollar y despejar S que nos preguntaban, la suma de los 10 primeros términos sale 5 sobre 64. Respuesta del problema. Eso sería todo, jóvenes. Gracias por su atención. ¿Ok?